Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas a través de las redes sociales y a todas las personas que están aquí físicamente. Les agradecemos, por supuesto, también su presencia, porque estamos comenzando el 2025 con muchas ganas de continuar divulgando, compartiendo las enseñanzas del doctor David Hawkins. Y pues es siempre ese motivo, ¿no? La primera clase del año 2025. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, aquí en Dharma Global Mérida. Eh, sí, David Hawkins ha sido, siento también este fin de año, un motivo de profundización. Y bueno, siento que se ha crecido en algunas tomas de conciencia y hoy toca un tema muy interesante que es el tema de la testificación y el observador, que es la clave profunda del camino espiritual y que es una capacidad innata que tenemos, es nuestra realidad y que en verdad vamos a ahondar mucho en ello porque cuando uno se halla ahí, en esa capacidad, pues uno tiene la capacidad de ser consciente y de despertar. Es el camino del despertar, es el camino de la no identificación con lo que pensamos y el camino de reconocer lo que somos, ¿no? Y bueno, ha salido por kinesiología este tema, observar y testificar. Siento que todos los que nos están escuchando pueden también hacer como un encuentro práctico, empezar a observar cómo se sienten con lo que vamos a hablar, empezar a convertirse en vez de en un pensador, en un observador de toda sensación y pensamiento que surge en nuestra conciencia, porque de esto se trata. Podemos hablar mucho, dar clases, teorizar mucho, pero la verdad de lo que se trata es que seamos profundamente prácticos, rotundos y sentarnos en esa testificación de la cual vamos a hablar hoy. Definitivamente es un tema profundo, es un tema que multinivel se puede empezar a desarrollar el testigo observador, aunque todavía estés muy identificado con tu yo personal, con el famoso pequeño yo, pero hay que entender cómo opera la conciencia, qué es la conciencia, qué es la mente, ¿sí? Hawkins te dice que a través de ser testigo observador, por ejemplo, es como puede ocurrir romper la identificación que tenemos de la mente con el pequeño yo. Todo el mundo está identificado y piensa que su mente es el pequeño yo. Y aquí vamos a hablar un poquito para entender la amplitud de qué significa ser testigo observador. Hemos hablado en otras ocasiones de que el ego siempre está buscando cómo distraerse. El ego detesta el aburrimiento. El ego está siempre buscando qué hacer. De un pensamiento salta a otro pensamiento porque asocia la supervivencia con el pensar. Entonces, ya hemos escuchado también aquí varias veces que el ego se rige por el placer y el dolor, lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Si ahorita hubiera aquí mucho calor, a algunos egos no le gustaría, ¿no? Y estaría experimentando la sensación de animadversión que le provoca el calor, ¿no? Aquí vamos a ir más allá de esa parte que es el experimentador del ego, que es el que experimenta eso que llamamos la emocionalidad. El testigo observador no cae dentro de la emocionalidad. Fíjense qué interesante. El testigo observador está observando quietamente, tranquilamente, lo que está sucediendo en la mente que se desarrolla por un río de pensamientos, de contenidos mentales, de opiniones, de juicios, ¿sí? Hawkins te menciona de que es muy interesante empezar a practicar ser testigo observador, ponerte detrás de todo lo que está pasando, porque es donde vas a empezar a experimentar
la base de, para mí, que es Hawkins, la experiencia subjetiva espiritual. Él siempre te habla de la experiencia subjetiva. Entonces, todos los que somos devotos, que queremos lograr desidentificarnos de ese pequeño yo, que está garantizado el sufrimiento con él, porque se basa en placer y en dolor, porque no sabe lo que quiere, porque no puede distinguir entre lo que es verdadero y falso, ¿sí? Hawkins aquí nos da una explicación maravillosa de esta forma de contemplación, porque estamos hablando aquí de testigo observador. ¿Para qué? Para que sea una herramienta, si te acomoda a ti, para tu propia autorrealización, para que puedas descubrir la verdad, Sandra. Sí, es muy interesante poder entender esto que estás hablando de qué cosa es la mente, ¿no? La mente es un grupo de programas, conceptos, hábitos mentales. Ni siquiera el ego existe, Hawking también lo dice, lo cual siempre está buscando una causa, ¿no? La mente siempre está buscando la causa en el pasado o está buscando también la posible causa en el futuro a través de una anticipación. Entonces, cuando comprendes eso, te das cuenta también que los campos de conciencia de esta mente, que son grupos de pensamientos alineados de acuerdo a niveles energéticos de conciencia, cada pensamiento tiene una huella energética, estos pensamientos se van agrupando y se crean estos campos de conciencia impersonales. Qué interesante que lo que nosotros pensamos no es nuestro, pero creemos que es nuestro. Porque en una 10.000ª de segundo el ego te pone la palabra yo pienso esto. Es decir, te convierte la idea en un yo falso. Si entiendes esto, te das cuenta que uno de los principios básicos es poder testificar este mecanismo de la mente, Baruch. Este mecanismo de la mente impersonal que en un momento determinado de una manera muy rápida que no nos damos cuenta, que el testigo observador, la capacidad de ser consciente de la mente no se da cuenta, se identifica con esta manera de organizar el pensamiento. Es decir, que por ejemplo, el cuerpo se viste, pero sin darme cuenta digo, yo me visto. Entonces, yo no me visto. Es decir, el cuerpo se viste, uno se viste. Pero urgente hace así, dice, yo me visto, o yo estoy pensando esto, o yo tengo hambre. El cuerpo tiene hambre, o la mente observa que el cuerpo tiene hambre, o que el cuerpo necesita alimento. Pero realmente no hay un yo dentro diciendo que tiene hambre. Esto es un tema que es muy interesante entrar a dilucidar, porque todos nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras broncas, nuestras situaciones son identificaciones con estos campos de conciencia que son impersonales. La mente piensa de manera impersonal y como tú dices, la mente está buscando el placer y el dolor todo el tiempo, identificándose con un objeto, con un cuerpo. Le está poniendo una etiqueta al cuerpo que dice que es mío. Es decir, estas gafas son unas gafas. No tienen valor si yo no dijera que son mis gafas. Si no, no tuviera valor. Es decir, mis gafas, mis hijos, mis libros, mi marido, mi coche, ¿no? Entonces, cuando la mente te ve que tú eres el poseedor de algo, es un poseedor ficticio. Esto es un cuento que la mente vende. ¿Para qué? Ya lo sabemos. Hawking lo ha explicado interminablemente y siento que ha sido de los seres que mejor lo ha explicado. En un momento determinado, nuestra animalidad necesitó tomar energía de afuera y convirtió a través de la percepción, que también la percepción son estos campos de conciencia impersonales, convirtió la percepción en un hecho dual. Existo yo y el otro. El cuerpo necesita del otro o de lo otro para ser feliz. Esto tiene que ver con toda la evolución de la conciencia y con todo nuestro trasfondo animal, porque dentro de nosotros hay una creencia o hay un animalito territorialista, sexualista, con un gran hambre,
sí, con unas series de creencias que tienen que ver con los instintos animales. Hay partes en el mundo, inclusive de comunidades humanas, que se testan y muchos de ellos viven en guerra de una manera tan tremendamente animal que hay algunos animales, inclusive manadas de animales, que tienen mucho más conciencia que determinados grupos en el mundo hoy. Es increíble eso, pero es así. ¿Por qué? Porque elegimos pensarnos a través de pensamientos que sujetan la animalidad o la territorialidad, estos tipos de cosas que también Freud le llamó el ello, que son los instintos más básicos que tienen los animales y que también lo tenemos. Hemos sido así. Y podemos verlo porque somos territorialistas, ¿sí o no? Defendemos nuestros espacios, defendemos nuestros países con una bandera. Para eso se inventaron las leyes. Para eso se inventaron las leyes. Mi casa mide de aquí a aquí, no te vayas a meter un centímetro. Exacto, y la tuya, y tú fuera. Es decir, y tú, mientras que me sirvas, vas a ser mi amigo, y cuando no me sirvas, vas a ser mi enemigo. Eso no solo tiene que ver con las personas, tiene que ver, es decir, con la manera que obtenemos los alimentos, con la manera que obtenemos la riqueza, con la manera que obtenemos el afecto. Obtenemos el afecto muchas veces manipulando porque nos creemos carentes. Es decir, la mente funciona así, pero lo más interesante es decir y poder darnos cuenta de que esa mente no es nuestra. Son bancos impersonales de pensamientos que el ego utiliza para hacernos creer que nuestra supervivencia depende de eso. Es decir, que mi supervivencia depende de estar separado de ti, que mi supervivencia depende de utilizarte, que mi supervivencia depende de controlarte y de manipularte. Sí, eso es una locura, pero así vive el 99% de la población. Y en este momento no lo hemos testado, pero hace un tiempo el 85% de la población, hace unos años, vivía de esta manera. Las personas que viven por debajo de 200, Barucho, Hawking también nos los dice, somos conscientes de la experiencia que estamos teniendo, pero creemos que lo que pensamos y lo que estamos teniendo es lo que somos. Es decir, creemos que este cuerpo y esta mente y estas situaciones en nuestra vida diaria es lo que somos. Estamos absolutamente identificados con lo que pensamos, con lo que siente este cuerpo, con lo que piensa esa mente y con un yo, cuerpo, mente. En el curso de milagros también a lo que se le llama el cuerpo es a la psique, relacionado a la mente esta egoica, relacionada con el cuerpo. Cuando empiezas a darte cuenta de que tú no eres eso, empieza aquí el camino de la testificación. Así es, y es importante entender el concepto de impersonalidad a nivel espiritual, y lo vamos a entender más fácil si entendemos que como ciudad, como estado, como país, México tiene un nivel de conciencia, Mérida tiene un nivel de conciencia. Si tú eres dueño de un negocio, ese negocio tiene un nivel de conciencia específico, ¿sí? Y nada más fácil que entender que ese nivel de conciencia, si pudiéramos ver las conexiones de los pensamientos, de las creencias y de los programas, veríamos que estamos unidos con un montón de cables invisibles a determinados niveles. Entonces, por eso vamos a lo práctico, ¿sí? Tú puedes estar en Noruega, ¿verdad?, que tiene un nivel muy alto de nivel de conciencia como país, donde hay cero pobreza, donde los hospitales públicos, bueno, es un país muy rico además, que también tiene que ver con el nivel de conciencia. Entonces ahí, tú pasas por la carretera rural, hay una tienda del ranchito, te bajas a la tienda, no hay gente que la atienda, está la nevera con los lácteos, con los quesos y con las frutas, y una maquinita para que tú, después de que escojas lo que tú quieras, tú hagas el pago que te corresponde. Obviamente, tradúcelo a México, a ver si tú podrías poner tu tienda sin una persona que no cobre y que cada persona haga su propio pago. Bueno, otro ejemplo que ahora sí real.
Una persona que acaba de estar en California, se le extraviaron $200, se le cayeron en el Costco de California, regresó 4 horas y se los devolvieron. No sé si por miedo a las cámaras, lo que tú quieras y mandes, pero lo que les puedo decir que también Hawkins calibró el nivel de conciencia de Estados Unidos, está más alto que el de México. Entonces, hay que entender que la espiritualidad es muy, pero muy práctica. La espiritualidad se asocia al nivel de infelicidad o de felicidad. Entonces, sí vale la pena profundizar en que, aunque suene extraño, ¿sí? Hawkins en la mayoría de sus libros se refiere y dice, esta conciencia a los 3 años tuvo su primer encuentro, ¿no? Se habla a él a sí mismo en tercera persona. Cuando estamos hablando de grupos espirituales que quieren empezar a desidentificarse de ese pequeño yo, ayuda mucho, por ejemplo, esta conciencia está experimentando esto, y no ponerte como, acaban de chocar mi coche. Fíjate qué diferente es. No es lo mismo que tú digas, esta conciencia está experimentando que a ese coche lo acaban de chocar, a que digas, me acaban de chocar mi coche. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena que tú me gritas ahorita y yo diga, estoy experimentando que esta persona está gritando? Pero si le agrego, me está gritando, a mí, a mi pequeño yo, ahí te va mi venganza. Es muy sutil, el ego está involucrado profundamente en nuestro ADN. El ego, que hemos platicado también, que no es nuestro enemigo, es un sistema de supervivencia, pero ya hemos expuesto acá que el camino de la autorrealización, sabemos de que la mente humana, la mente tan increíble que ha logrado hacer aviones y ir a la luna, que puede inventar vacunas, tiene una falla notablemente profunda. No puede distinguir entre la falsedad. Quiero volver a recalcar, empezando este año, que ese es el regalo de la kinesiología espiritual de Hawkins. En sus palabras, él diría que es la única herramienta disponible hasta el momento que te permite distinguir entre la falsedad y la verdad. Pero no creas que nada más para tu parte espiritual, no. Tú puedes perfectamente distinguir entre un político traicionero que solo quiere llegar al poder para destruir y apropiarse de la riqueza de su país, o puede ser para que tú calibres un libro que te llamó la atención poderosamente el nombre. Pero si tú ya estás estudiando estas enseñanzas, si tú ya estás en determinado nivel de conciencia, oye, qué maravilla que tú puedas utilizar la kinesiología para saber distinguir entre la verdad y la falsedad. Parte del engaño fabuloso del ego, lo que hablaba Sandra hace un momento, es que nosotros no podemos, mientras sigamos identificados con el pequeño yo, con el yo falso ilusorio, estamos viendo pura ilusión. Esas 10 milésimas de segundo que pasan en un evento, que puede ser inclusive un atardecer o ver que fallezca un ser querido tuyo, lo puedes interpretar muy diferente si no hay esa 10 milésima de segundo. El ego graba muy rápido. ¿Sí? Haz de cuenta que tuviste un encuentro con tu jefe en la escuela. Tu directora te habló y en el diálogo, mientras te está diciendo y te pone, y fíjate que la encuesta que hicieron el año pasado, fíjate que 3 personas dijeron esto de ti, y te empieza a tirar tus dardos, ¿no? En ese momento, en ese diálogo, aparentemente se está dando una grabación de todo lo que te está diciendo, y en una 10 milésima de segundos el ego te dice, ponte tu escudo, agarra tu cuchillo y empieza a hablar mal de todas las demás compañeras de trabajo, que ellas sí son las verdaderas desgraciadas.
¿no? Y eso ocurre a una velocidad impresionante. No te das cuenta. Y así nos pasa a todos, ¿no es cierto? Sí, y también puedes tener otra reacción y ahí depende tu nivel de conciencia. Puedes decir, wow, gracias, no lo había visto así y puedo a partir de ahora, estas sugerencias que me estás haciendo, puedo emplearlas o ayúdame, no lo entiendo, cómo hacerlo mejor. De esta manera, cómo puedo ser más íntegra y amorosa para el colectivo. Pero como tú lo vas a ver de acuerdo a tu memoria, tú lo vas a ver de acuerdo a tu nivel de conciencia. Por eso es tan importante la elevación del nivel de conciencia. Y por eso también es tan importante entender esto, porque tú vas a grabar también tu percepción y tu interpretación. Y si mi interpretación y mi percepción depende de un nivel de conciencia, yo vuelvo a regrabar el nivel de conciencia. Y esos datos y esa interpretación y percepción que he dicho de manera inconsciente a través de un campo impersonal que en un momento fue un error y se convirtió en una memoria, y el pequeño yo que habla Barucho es esa memoria que es como veo el mundo, los miedos que tengo o las alegrías que tengo dependen de mi nivel de conciencia. Eso se graba, pero se graba como un almacén de datos por categorías, de acuerdo a niveles de conciencia. Vergüenza por vibración. ¿Por qué? Por vibración. Vergüenza van con los contenidos de vergüenza, culpa van con los contenidos de culpa, miedos van con los contenidos de miedo, orgullo van con los contenidos de orgullo, aceptación con los contenidos de aceptación, en fin. Definitivamente lo que tenemos que hacer es trascender todo esto y trascender la percepción. Pero no es lo mismo relacionarme con el mundo a través de la culpa que a través del amor y del amor incondicional, dándome cuenta que en la naturaleza humana y en la mente humana hay muchos errores y que muchas personas no lo han sabido hacer mejor. Entonces puedo ser compasivo en ese momento y ahí estoy viendo el hecho desde un hecho de amor y de amor incondicional. Por tanto, ¿quieres hacer una pregunta? Por tanto, es muy importante entender que la mente o los pensamientos son una herramienta de lenguaje y comunicación que en un momento determinado nos ayuda a seleccionar, a separar. La mente le encanta separar, pero bueno, esto puede ser un veneno o no. Fue una herramienta también en ese aspecto para nosotros, pero no es nuestra realidad. Es y hay una mente que se da cuenta, mente consciente que se da cuenta de lo que estoy pensando, ¿no? Pero lo interesante es que no lo está pensando Sandra ni lo está observando Sandra. Sandra es una etiqueta más, sino que la conciencia está en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Es impersonal. Y la capacidad de ver, de darme cuenta, es impersonal. ¿Quiénes de los que estamos aquí no tenemos esa capacidad? ¿Sí? ¿Por qué? Esa es una pregunta práctica, sencilla. Todos tenemos la capacidad de darnos cuenta. Muchas veces decimos, me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de lo otro, me doy cuenta de esto, me doy cuenta. Esa capacidad de darme cuenta es lo que somos. Es una capacidad de darse cuenta de la conciencia que somos. Pero en un punto decimos, yo, Sandra, me estoy dando cuenta. Bueno, vale, perfecto. Ahí hay me echo para atrás, ¿no? Es decir, yo me estoy dando cuenta que me estoy identificando con este pensamiento, con esta creencia, con este hábito mental, porque la mente es eso, programas, hábitos mentales, condicionamientos, conceptos. En la kinesiología el conocimiento que se está desarrollando se ve muchísimo. Entonces, ok, después tienes que darte cuenta de que eso está siempre ahí, de que no es de Sandra y está para todos.
Entonces, cuando te das cuenta de que está para todo y que no es de Sandra, te das cuenta de que es impersonal, de que no es de Iliana, de que no es de Silvi, que no es de Barucho. Por tanto, Sandra, Barucho, Iliana, Silvi, es una etiqueta, tac, 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 que podemos quitárnoslas también. Pero Sandra, o Silvi, o quien sea, es un conjunto de hábitos no cuestionados, que a través de la testificación podemos empezar a cuestionar y a darnos cuenta de quiénes verdaderamente somos. No somos la mente, somos la conciencia, el testigo impersonal que observa la mente. ¿Qué querías preguntar? Más bien era como un comentario de lo que tú habías comentado ahorita, como cuando nos sucede algo como con el ejemplo que diste, pues el ego lo brinca, ¿no? Como que, hablando del caso de que te den una evaluación, por ejemplo, y lo primero que sale pues es como el ego a decir, ay, ¿por qué me pusieron todas las cosas? Aunque tú de antemano ya lo sepas, ya sabes lo que te van a decir, más si te evalúan cada semestre, pues ya sabes lo que te van a decir. Pero ¿por qué sabes lo que te van a decir? Bueno, si tienes un poquito de conciencia y yo fui maestra muchos años y ya sabía, yo ya sé cuáles son las cosas que me fallan de repente o así, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio podía pensar, tomarlo por molestia, pero después, precisamente cuando te das un minuto de conciencia y te permites crecer a partir de eso, porque obviamente cada quien sabemos que son como nuestros puntos débiles que tenemos que ir mejorando, es cuando puedes observar que a partir de eso puedes crecer, lo que decías tú ahorita, ¿sí? Pero no es al principio no es fácil darte cuenta porque lo primero que brinca es el ego a decir que no es justo o no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, es que hay un devenir constante de la conciencia que se está desarrollando en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado algo de que es perfecto el nivel de conciencia de esta persona que calibre en 20, como es perfecto que calibre en 800. Es como un bosque. En el devenir de la conciencia van a estar los niveles de conciencia de las personas que por meros méritos karmáticos, por otras vidas, van a estar manifestándose así, ¿sí? El ejemplo que yo puse un ejemplo de que te pones a la defensiva, porque estaba poniendo el ejemplo de una persona que ve que el mundo es un lugar de ataque. Entonces, y esa persona que yo imité, pues está defendiéndose del ataque. Pero puede ser una más abajo que esté en vergüenza, que se pone sumisa, se pone a llorar y empieza a oír que empiezan a hablar mal de ella y ella va a decir, no me saques, directora, no me saques, ¿no? Porque se va a su nivel de conciencia, ¿no? Y una persona que ya está en aceptación, en 350, puede aceptar la información, ¿sí? Y iniciar este proceso maravilloso de darnos cuenta de que no hay casualidades en el universo. No hay, todo lo que sucede, técnicamente, todo lo que nos está pasando en nuestra vida, está ahí puesto como una oportunidad de crecimiento. Ahí está puesto para que podamos, si así lo deseamos, seguir trascendiendo y soltando lo que tengamos que soltar. El tema aquí es que este tema del yo personal es muy resbaladizo. Nos fascina el mío, nos fascina, son mis cosas, nos fascina la idea de propiedad, nos fascina, ¿sí?, sentirnos dueños. Entonces, aquí una de las formas de desmantelar y dejar de asociar tu mente a tu pequeño yo, que se cree que es el propietario, que por cierto, Hawkins muy chistosamente, porque le hacen una pregunta, no me acuerdo en cuál libro, ¿no? ¿Y cómo surgió el ego? Y Hawkins chistosamente responde, como las esporas del hongo que salen al día siguiente en la madrugada. Y tú no sabes, ¿no había un hongo el día anterior? Y ¡prac! Bueno, entonces, esa idea de un yo separado, esa idea de que estamos separados de la fuente, esa idea de que ese yo tiene que pensar para sobrevivir, tiene que pensar para controlar y cómo sacarle provecho a los demás.
De eso estamos hablando, que podemos desmantelarlo si nos vamos un paso atrás. Pero no volviendo a caer en la falacia del ego. Y ya no soy un yo personal, ahora soy un testigo personal. No, eres una cualidad de la conciencia. Ser testigo, observador de lo que pase, es una cualidad de la conciencia. Y eso nos va a acercar más al ser. Hawkins te lo dice, es enfocarte dentro de ti hacia la luz interna, a la fuente de la vida con mayúsculas. No a eso que llamamos vida, que te está contando el ego y que posiblemente lleves repeticiones de vidas pasadas, viviendo lo mismo con los hombres, viviendo lo mismo en la economía, viviendo lo mismo en la parte laboral. Todas esas repeticiones que tú podrías decir, bueno, qué absurdo juego. Es un juego, este juego donde aparentemente somos yo separados con sus cuerpos, están para que tú puedas soltar todo eso que te pusieron, ¿sí? Que te hace sentirte confundido respecto a la identidad espiritual. Entonces, este testigo observador es uno de los caminos que te pueden llevar a la autorrealización. Es uno de los caminos que te van a permitir desconectarte de la emocionalidad del ego. El testigo observador no se va a poner ni feliz ni triste. El testigo observador es completamente neutral, ¿sí? El contenido de lo que esté pasando en tu mente y que se traduce en tu cuerpo, le da exactamente lo mismo al testigo observador. Cuando verdaderamente estás en el testigo observador está conectado a la conciencia awareness, a la parte divina, que es donde está la fuente, donde está la luz. Entonces, simplemente cuando estás conectado ahí, ya no le van a importar los detalles de lo que esté pasando. Servir más al contexto. Hawkins te lo pone muy poético, te dice, el ego va al bosque, va a un árbol. Cuando eres testigo observador, ves el bosque completo. Ver el bosque completo, ¿no? Entonces, sí, esta despersonalización de aprender a dejar de usar estos pronombres, me gusta mucho, la terapia es una fuente para mí muy interesante de información, porque llega la gente y como me ha pasado en muchas ocasiones, llega la gente y yo le estoy mirando amorosa y compasivamente, pero te dice que, te empieza a dar su explicación por qué es tan ansiosa. Porque ya fue con 2 psiquiatras que ya le diagnosticaron ansiedad y que porque su mamá la maltrataba y que porque tuvo que madurar de niña. Entonces, tú lo oyes y te das cuenta cómo la gente se está contando un cuento todos los días de su vida. La trágica historia de Heréndira, la trágica historia de Juanita, la que nunca pudo conocer el amor, la que nunca conoció la abundancia. Todos tienen su eslogan, ¿no? Entonces, el ego se va a encargar de fortalecer tu historia. Y mientras vivas, va a ser de cada día un capítulo de tu trágica historia del pasado, si se lo permites. Si sigues hipnotizada, si sigues atrapada en ese pequeño yo. Siempre que hablamos de entender al testigo observador comparándolo con el pequeño yo es un pequeño yo que tiene una pinche voluntad de este tamaño. El testigo observador se rinde ante la voluntad divina. Para que me entiendan, es permitir que tu divinidad se exprese, ¿sí? El testigo observador no va a hacer comentarios como hace el ego. No tiene que hablar, no tiene que pensar, no tiene que decidir. Está observando amorosamente. Estamos hablando ya de terrenos no lineales, ¿sí? Pero sí, pasa algo maravilloso. Eso que te está doliendo mucho ahorita en tu vida, lo pones a observar desde el testigo observador, desde esa parte divina, y cambia. Eso es lo que queremos tratar de explicar. No sé, Sandra, ¿qué vas a comentar? No, 2 cosas de lo que estás hablando.
Cualquier cosa que vivamos en esta experiencia es necesaria, no como una debilidad, es necesaria para ver mis patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento, el ser humano, lo hemos hablado mucho, tiene una experiencia bastante interesante. Una de ellas es las tendencias kármicas que traemos, porque el alma no tiene edad, pero ha elegido pensarse de determinadas maneras y esto ha quedado grabado. Y esto además se conectan con los campos de conciencias invisibles que seguimos inclusive alimentándonos. Pero cualquier cosa que vivimos, lo vivimos para ver a esa persona. La persona, repito, es un conjunto de pensamientos y de hábitos no cuestionados. Muchas veces no nos gusta, pero ese no nos gusta es otro pensamiento más de aversión, de no me gusta lo que está ocurriendo. Todos estos programas se pueden observar sin comentarios y esto es el testigo observador. Y muchas veces para que lo entendamos, en los libros de espiritualidad te dicen, te tienes que identificar con el testigo observador. En un nivel más profundo, eres el testigo observador. Es decir, ¿cómo me voy a identificar con lo que soy? Sino me tengo que dar cuenta de que yo soy, como dijo el gran Maestro Jesús, el que soy. Y que el testigo observador es una cualidad impersonal de la conciencia que soy, de la capacidad de ser consciente del ser, que no necesita este drama en el cual vive el ego. Y que el ego se alimenta de crear pensamientos y emociones. Pero si me doy cuenta de que soy la capacidad de observar un pensamiento, aparece un pensamiento de miedo en la conciencia. Puedo preguntar, ¿quién soy? ¿Soy un pensamiento? ¿Una limitación? Porque un pensamiento crea una dualidad y ahí mismo se está comprimiendo. Se comprime, es una limitación para describir algo, porque los pensamientos no son la realidad, describen la realidad y las describen desde el lugar de un campo invisible de conciencia que puede ser desde un lugar completamente animal, territorial, a un lugar abierto, incondicional, de amor, de paz, de luz y en un nivel más alto de silencio absoluto de iluminación. Donde el testigo observador inclusive ya no tiene que testificar nada, porque en un nivel de conciencia alto vives en la conciencia que eres. Es decir, en el silencio no hay que testificar, pero hay un paso en que uno testifica los objetos mentales y emocionales, Baruch. Hay otro paso en que uno está testificando el silencio. Digo pasos para poder entender, porque la mente lineal muchas veces no entiende esto. Uno está testificando el silencio. Ahí todavía hay dualidad, ¿sabes? Yo estoy observando, hay un yo observando el silencio. Pero los grandes avatares como Hawking, Ramana, Jesús, vivían en el silencio. No había dualidad. Hawking decía hoy, que es muy gracioso, que cuando uno quiere la iluminación debe tener esposo o esposa. Iliana, porque el esposo a lo mejor sale con la camisa chueca o con la camisa con huecos, porque el esposo está, tú sabes, leyendo Hawking o meditando, dejando ir. Y la esposa viene y le dice, como le decía a su esposa, oye, vas con un hueco en tu camisa. Pero como él va absolutamente inmerso en el silencio, sin pensamiento, sin emocionalidad, sin pasado, sin futuro, le llama el filo de la navaja, me quedo ahí, en el punto de quietud, donde no estoy yendo al pasado o al futuro, no estoy contando historia, no permito que la mente se mueva y se dinamice. Mi atención está adentro, recluida adentro, va yendo adentro, adentro, adentro. Si llegamos a vivir observando la mente sin comentario, es un chapo para el alma. Porque ya no grabas, ya no te crees lo que aparece como
los pensamientos están flotando y tú dices, ah, esto es mío, pum, y lo agarro, ya, para el saco. Entonces, tu experiencia emocional también está vinculada a ese pensamiento. Pero si vas como sentándote en el cine, ya no te identificas con los personajes y te vas como aquietando, ya dices, ya esa película no me interesa. Y si te vas dando cuenta que esa película es un drama determinado en cual es una locura ilusoria, que no existe la separación. Y si vas dándote cuenta de que en esa quietud y en ese silencio maravilloso, ingente que somos, no hay lío, no hay bronca, hay puro amor, abundancia, solidaridad profunda con Dios, porque esto se trata de eso. ¿A quién eliges? ¿A Dios o al conflicto? Esto se trata de eso. Entonces, la vida se expresa de verdad, porque lo que estamos creyendo que es la vida es la bronca que hay en nuestra mente. La vida es difícil, la vida es complicada, la gente no me quiere, tengo que controlar esto, no se me puede ir de las manos. No sé, esas son creencias que de Cuba, pero no sé, aquí tienen que haber muchas creencias de México, ¿no? Chinga su madre, ese tipo de cosas no lo puedo decir en el micrófono, pero ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente elegimos relacionarnos desde ahí. Y aquí se trata de hacer un compromiso, relacionarnos desde el no comment, no comentario. No hay nada que decir, Barucho, de nada. La experiencia se da espontáneamente en este momento impersonal. Pero en cuanto yo digo, es mi experiencia, es mi problema, lo tengo que resolver, peligro, ya sabes, ya te metiste en el campo. Había un chiste de alguien que, un día que alguien que de un grupo de gente que testamos, que alguien lo amenazó y dijo, ay, me he metido en el campo del miedo, me he metido en el campo del miedo porque creyó en la amenaza y todo eso. Es decir, cuando alguien te amenaza en fin, que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que elegimos en nuestra mente como nuestra verdad. Quedémonos con eso, porque tengo una gran noticia para todos. Es falso. Es una ilusión. No es nuestro. Imagínense que nosotros hablamos la conciencia, porque quien habla es la conciencia, el campo etérico que somos, agarramos pensamientos impersonales y decimos que son nuestros, así chuc, chuc, chun, 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 y lo convertimos en nuestro escudo, separándonos de los demás y estando en guerras con los demás, y lo peor con nosotros. O te pongo en la cruz a ti o me pongo en la cruz a mí. Generalmente me pongo en la cruz a mí, me considero insuficiente, compro esa creencia y entonces lo proyecto en los demás. Y solo es un juego mental inconsciente. Entonces esto es muy importante entender que la capacidad de ser consciente de este juego, de esta lila, es lo que soy. Y que ahí hay refugio, ahí hay belleza, ahí hay bondad. Pero siempre que me identifique con un yo personal y me identifique con una vida limitada, la cual tengo que ir controlando, porque el control, todos aquí, los que estamos aquí, sabemos de qué estamos hablando, pues peligro. Siempre que perciba e interprete, peligro. Peligro porque vamos directo al campo y a la memoria. Así es, y también vale la pena repasar frases que hemos dicho, que a mí en lo personal, para esta conciencia, el buscar llegar a ese testigo observador, pues ayuda mucho, por ejemplo, reafirmar que eres ese espíritu impersonal, reafirmar que no existe el pensador, decláralo, eso a tu ego es una patada al hígado. No existe un pensador, no existe un hacedor, no existe un sentidor. Eso al ego lo arrincona y lo pones volteado junto a la pared, porque estás declarando que la presencia hace que tú estés acá, porque estás declarando que la vida va a ocurrir sin necesidad de ningún pensamiento y que todo eso que piensas que es tan importante no tiene ningún valor.
El ego está encantado con la idea de que te identifiques de que eres un pensador, que eres un hacedor y que eres un sentidor, que estás sintiendo. El ego juega mucho con el placer y la animadversión. Al ego le fascina el glamour y detesta lo ordinario, ¿no es cierto? Al ego le encanta ser sofisticado, ser interesante y no ser ordinario. Hawkins en uno de sus libros te dice, haciendo referencia a cómo opera el ego opera, no es casualidad que el último nivel para lograr llegar al coraje tiene que ver con el orgullo. El núcleo narcisista del ego es el que tú dices, mis ideas son mejores que tus ideas. Y eso le llamamos autoestima. Eso es, por eso cuesta tanto trabajo el fulcro de llegar a 200, porque el orgullo, la vanidad, la soberbia, ese núcleo narcisista, ¿sí? Normalmente tú ves la cara de los políticos o de las personas influencers que acaba de ocurrir un terremoto en algún lugar y ¿cuál es tu opinión con lo que acaba de pasar? Y todos quieren dar una valiosísima opinión, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de estar queriendo dar tu opinión, fueras una persona ordinaria, que no tuvieras que dar opinión de nada? Hawkins te dice que descansarías tanto. Ah, no, pero están hablando de cómo, no sé, soluciones para reformar a la ley. Los abogados tenemos el ego muy elevado, ¿no? Entonces, reformas para la ley. Entonces vas a ver allá todos los egos diciendo, hay que cambiar tal artículo. No, yo pienso que lo que hay que corregir es a los jueces. No, cada quien va a traer sus valiosísimas opiniones. Y aquí estamos hablando de deshacer el yo personal, ese pensador ilusorio, ese hacedor ilusorio, que luego te vende la idea de que por tus enormes sacrificios tienes lo que tienes. La gracia divina permite que tu corazón siga latiendo en este segundo y puedas estar acá. Ayuda mucho a entender esto del testigo observador. Hay una parrafito corto para que Hawkins lo explica mejor. Te dice Hawkins hablando de que si quieres llegar a ser el testigo observador, una decisión o elección útil es decidir dejar de hablar mentalmente sobre todas las cosas y abstenerse de decir comentarios, opiniones, preferencias y juicios de valor. Por lo tanto, es toda una disciplina. Simplemente observar, sin evaluar, sin atribuir valor, sin corregir, sin comentar o tener preferencias sobre aquello que está siendo testificado. Lo vuelvo a repetir desde el principio, nada más en la parte que es una decisión o elección útil, es decidir dejar de hablar mentalmente. Ni siquiera Hawkins está hablando de cuando estás hablando. ¿Cuánta gente se desvela y no duerme porque no deja de estar haciendo esto? Mucha gente se pasa 4 horas sin insomnio porque tiene unos pensamientos muy valiosos. Entonces dice, ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar? Porque piensa que es el pensador. ¿Saben lo profundo que pueden descansar si dejan de identificarse con el pensador y con el hacedor? ¿Sí? Hemos alejado mucho esas palabras espirituales cuando hablaba Jesús de que los animales no se preocupan del monte, no se preocupan por qué van a comer. Los pajaritos negros, los cowboys, los piches que llamamos acá, saben, no están diciendo, ay, ojalá que esta vez sí consiga un gusanito y no me vaya a morir de hambre. Ellos están en manos de la gracia y tú también estás en manos de la gracia. Pero ¿saben qué hacemos los egos? Negamos la gracia divina, negamos con nuestras decisiones, con nuestra voluntad, preferimos ser un yo separado, preferimos ser un pensador, preferimos ser un hacedor. Entonces, sí, este es el camino del trabajo del devoto espiritual. Es una dedicación donde te vas a dar cuenta que la compasión va a ser muy importante, porque
muchos de los hábitos arraigados que tienes, muchas de tus creencias y tus programas vienen de tus padres, vienen de tus abuelos, y ellos también, como tú, recibieron las creencias, recibieron ese bloque. Aquí no se trata de mirar al pasado para buscar culpables. Aquí lo que se trata es de que están escuchando que detrás de todas esas programaciones absurdas y dementes que llamamos nuestro sistema de creencias, que es lo que hace que una persona hasta dé la vida por su sistema de creencias, detrás de eso está tu esencia. Detrás del testigo observador está tu parte divina, espiritual, más allá de lo que podamos definir con palabras, pero es lo que hace que estemos acá escuchando esto. Sí, hay que hacer la práctica, hay que observar. Fíjate que escuchándote me viene que quizás para quienes nos están escuchando puede ser interesante que Hawking habla mucho, porque su camino espiritual es el camino Bhakti, que es el camino de la rendición, de rendirle todo a Dios, a la gracia divina de Dios. Los pensamientos tienen una calibración y todos ellos, como dijiste desde el principio, un pensamiento no se da cuenta de lo que la mente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Hay algo que observa el pensamiento y podemos preguntarnos qué es o quién es el que observa el pensamiento. Los pensamientos constituyen algo que le llamamos ego, aunque los pensamientos son de uno en uno, no son secuenciales como el ego lo forma, ¿no? El ego forma una secuencia de pasado-futuro y en un determinado nivel, culpa, miedo, lo que sea. Siento que es muy importante darme cuenta que cada pensamiento que yo sujeto es una opinión, es un posicionamiento. Y que una de las cosas que podemos hacer, Barucho, para poder encontrar ese testigo observador, porque cuando tú estás muy metida en la mente, no te das cuenta de que tú eres esa capacidad de observar a la mente. Es empezar a rendir todos los posicionamientos, todas las opiniones, todo a Dios. Es decir, aparece determinado posicionamiento, no soy, como decía, yo sé que tengo determinadas debilidades. Pregunta, ¿cómo sería sin ese pensamiento? Entrego eso. Eso es falso. Eso lo compraste. Entonces, por supuesto, si tú compras eso, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a repetir lo mismo. Vas a volver a creer eso. No existe la debilidad ni la fortaleza. ¿Debilidad con respecto a qué? Es decir, pequeño con respecto a qué. Una hormiga es grande con respecto a una bacteria, ¿no? Entonces, todo esto son gradaciones. No existe la dualidad, existen las gradaciones. Eso también Hawking lo habló y para muchos es como, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pues sí, si somos observadores, sí. Entonces es muy importante trabajar en la rendición de todo lo que viene a la mente. Porque la mayoría de las cosas que vienen a nuestra mente son memorias. Como yo me relaciono con mi trabajo, es una memoria. Cómo me relaciono con el jefe es una memoria. Cómo me relaciono en el ámbito familiar con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi esposo, con mi, que estoy diciendo mí porque no son míos, son seres libres que están representando una parte. El ser no los manda exactamente, el jefe te lo mandan exactamente para que tú veas todas tus creencias y las puedas liberar. Pero no es para que tú digas, tengo esa debilidad, sino para decir, soy perfecta porque soy tal como Dios me creó. Esto es un juego. A veces te equivocas y es maravilloso equivocarse porque muestra a todos determinadas situaciones nada más, pero te equivocas con respecto a qué. Entonces empezar a soltar todo esto, no valgo. ¿Quieres sostener eso? Tengo un problema con mi hijo. ¿Quiero sostener eso? La culpa la tiene mi papá. ¿Quiero sostener eso? La culpa la tiene mi marido. La culpa la tiene que yo sea así, la violación que tuve a los 3 años o a los 5. No estoy diciendo que eso, no le estoy haciendo un juicio de valor a eso. Estoy diciendo que arrastro esto hasta el día de hoy
creyendo que que soy eso y no soy eso. Soy la conciencia, soy el ser, soy espíritu puro. Entonces, la rendición, Barucho, cuando uno empieza a rendir, y lo hemos visto en la kinesiología del conocimiento, cuando uno empieza a soltar, cuando uno empieza a dejar ir todos estos contenidos, ocurre un espacio mayor y empiezas a ver que ya tú no eres ese contenido, porque si yo lo puedo soltar, si yo me puedo quitar los zapatos, no puedo ser los zapatos, ¿no? Así, vamos a poner un ejemplo súper cotidiano. Si yo me puedo quitar los zapatos o las medias, no puedo, no. Pues es lo mismo para el pensamiento. Si yo puedo decir, cancelo eso, no entro ahí, pues no soy el pensamiento. El conflicto es que yo creo que soy eso, que yo creo que tengo que arreglar cosas, que yo creo, y lo que estoy haciendo es agarrando la mente y dándole fuego a la mente. ¿Por qué? Porque soy la conciencia, soy el fuego. Entonces, muchas de las cosas, Hawking lo decía hoy en un libro muy interesante, es que nosotros alimentamos eso, pero tenemos el poder y la capacidad de no alimentarlo más. Y los posicionamientos, cada posicionamiento que tú tengas en tu vida, te estás comprimiendo. La conciencia que eres, te estás identificando como ven para aquí y te estás comprimiendo. Y por eso el sentir de los posicionamientos es tan interesante. Por eso subes y bajas emocionalmente, por eso aparecen tantos conflictos mentales. Y lo más interesante, lo tapas y construyes 200 millones de pensamientos, porque lo hemos visto a la hora de estudiar los datos. ¿Cuántos datos se han encontrado en kinesiología del conocimiento? Billones. Por ejemplo, puede haber una creencia que he tomado que soy insuficiente, que soy débil, y eso va ocultando, o me voy poniendo en la otra polaridad, compro la de que tengo que ser fuerte para que no se vea mi debilidad. Y dale, Juana, con la perorata. Es una perorata, tiqui, y todo eso se va acumulando, y todo eso, tu bello campo áurico, en tu campo astral emocional, en tu campo astral mental, inferior y superior, se va guardando, como en el closet. Es como si tú todos los días fueras a comprar al supermercado y no te comieras la comida. Sabemos lo que pasa, se echa a perder. Con los pensamientos son lo mismo. Están ahí, el ser dice, ¿para cuándo te limpias? ¿Para cuándo? Pero te manda situaciones a través del otro. Que si no somos conscientes y no estamos en el testigo observador para decir, suelto este posicionamiento, lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a meter. Y por eso a veces decimos, se deprimió, no es que no aguanta más. Está en ansiedad, no es que no aguanta más. El balde está lleno, hay que limpiarlo. Es un camino de purificación de la mente. Ayuda mucho también a entender que esta mente impersonal que compartimos todos, ¿sí? Todos los que estamos aquí con la ilusión de que creemos que somos cuerpos separados, compartimos esa mente impersonal, ¿sí? Que hay que entender que eso que llamamos el ego, esa ilusión que llamamos el ego, ¿sí? También está alimentado por la luz de la divinidad. La luz de la divinidad no está viendo cómo eliminar al ego, porque sabe que nosotros creemos en el ego y nos confundimos con ese sistema de creencias que según el ego, nos ha permitido sobrevivir. Porque sí, hay que entenderlo, ese sistema de creencias, ese que te permite que estés hoy aquí, ese sistema de creencias llamado ego es el que permite, de una manera muy lenta, la conciencia humana en general ha evolucionado. En la época de Jesús calibraban en 90. Ahorita estamos arriba de 200 como humanidad. ¿Sí? Vas atrás de Jesús, ni siquiera la vida humana tenía valor. Llegaban las hordas asesinas y mataban a todos. Ya en la época de Jesús, con los romanos y los griegos, ya se había inventado la esclavitud y respetaban por lo menos la vida. No la libertad, pero por lo menos la vida. Eso, desde el punto de vista de un contexto histórico, es un avance en el nivel de conciencia. El hecho de que en Estados Unidos haya llegado un presidente afroamericano como Barack Obama
habla de un cambio de nivel de conciencia. Hace todavía 100 años, por diversión, los Ku Klux Klanes se reunían en Estados Unidos, en los pueblitos del sur, a ahorcar negros, nada más por el gusto de ver a quién atrapaban. Se ponían sus capuchas blancas y buscaban no podían subirse al mismo servicio público, bueno, no podían entrar a una universidad. Estamos hablando de muy poco tiempo. Entonces, la oportunidad de purificar la mente va a estar inversamente proporcional a que tú puedas experimentar eso que llamas la vida de otra manera. Hawkins te dice que la felicidad está dentro de ti, la paz ya está dentro de ti. Eso que se tiene que purificar es lo que te va a permitir que tú puedas experimentarla. Pero no va a haber un fármaco que lo haga por ti. No va a haber otra persona que lo haga por ti. Tú eres libre de dormirte profundamente y quedarte con tu victimismo o quedarte con tu sufrimiento o quedarte con tu tener razón de que la vida ha sido injusta conmigo. O sea, hay gente que no hay manera, no la vas a sacar y está con su micrófono todos los días. Universo, mándame más señales de injusticia. Yo necesito muchas señales. No nos damos cuenta que la conciencia que somos, esa mente que es nuestra parte activa de la conciencia, es muy poderosa. Cuando nos dejamos seducir por las voces del ego, cuando compramos esos pensamientos, cuando compramos esas ideas, se convierten en micrófonos para atraer cosas a la vida de lo mismo, ¿sí? De culpabilidad, de vergüenza, de miedo, de ira. Hay que entender esto porque la espiritualidad, quiero recalcarlo, está hasta en lo que comes, está en cómo te vistes. No es de que no, los domingos soy espiritual, no. La espiritualidad es la vida misma. Dejar ir se puede convertir en un modo de vivir, porque las oportunidades son constantes. Y pasa algo cuando vas subiendo tu nivel de conciencia, te va mostrando el universo los opuestos que tienes que seguir trascendiendo, ¿sí? Mucha gente ya soluciona su problema del mundo y se queda dormida. Haz de cuenta que su tema era el económico, lo soluciona y ya, yo de aquí soy, ¿no? Pero cuando en 10 años le da cáncer, ahora sí me acuerdo otra vez de Dios, ¿qué tengo que dejar ir, no? Pero si esto lo están escuchando como mentes, como conciencias, ¿sí? Somos una parte de tu mente que te está mostrando, que te está guiando, que te está diciendo, es el momento. Es el momento de empezar a mirar dentro de ti como testigo observador para empezar a purificar tu mente. Cada quien le va a poner la dedicación y la voluntad y el tiempo que le quiera poner. Pero donde sea tu trinchera, aquí veo que hay 3 maestras por lo que oí. ¿Tú fuiste maestra de escuela también? Fuimos maestras hace muchos años. El trío galáctico aquí de las maestras. Bueno, donde te desarrollen, tú puedes desarrollar tu espiritualidad. Donde te desarrolles, tú puedes aprovechar esa señora que te toca de mamá de uno de tus alumnos y que es conflictiva. Ahí tienes tu espejo allá, te lo va a mostrar si estás abierta y permites irte al testigo observador. No sé si tienen preguntas ustedes o en el Zoom. ¿Qué opinan del testigo observador? ¿Qué opinan de la cualidad impersonal del testigo observador? A mí también me causa conflicto eso. De hecho, para diciembre estaba yo molesta y por eso ya no quería venir. Al igual que ya ves, o sea, surgen cosas familiares y eventos y eso, actividades del trabajo y ya se me empezó a complicar bien. Pero empecé a caer en ese conflicto, en esa como resistencia. Porque decía, bueno, me están diciendo que yo no me identifico con mis pensamientos, pero vivo una realidad, como decía ella, ¿no? O sea, pasan situaciones en donde tu ego en automático tiende a estar en esa defensiva o tú analizar, ¿es esto congruente con lo que realmente dije? O sea, o por ejemplo cuando hay juntas y se dicen
cosas de manera general. Y hay cosas que a lo mejor de las que dijeron, pues tú en algún punto participaste y dices, bueno, opino, no, está tu mente, ¿no? O sea, opino, no opino, me defiendo, o sea, ¿por qué lo dice? Y justamente hoy me pasó, en esa dualidad, justo en lo que dice, ¿no? No te identifiques, pero pues digo, ¿cómo trasciendo eso si esta persona está hablando desde su percepción? Pero entonces a mí, ¿cómo me puede servir eso? Bueno, empecé a buscar el lado positivo, digamos, ¿no? Pero como que todavía me causa un poquitito de conflicto. Pero ¿cómo te sentías? ¿Cuál era el sentir? Evidenciado. Oh. El sentir, el sentir. ¿Te sentías juzgada? El sentir, ¿qué había de sentir? Vergüenza, humillación. ¿Qué había? Porque lo que te está mostrando eso es lo que hay dentro, desde donde tú lo ves. ¿Cómo te sentías? ¿Ansiedad, miedo, culpa? ¿Cómo era el sentir? Enojo, ira. Bueno, para eso fue. Porque por tener una actitud de compañerismo con los demás, la regla que estaba diciendo la autoridad, pues era como que yo hice algo malo. Entonces, frente a la autoridad, tú sientes ira, Sí. porque lo acabas de decir. Y eso es una memoria. Probablemente frente a la autoridad, aquello que tú le llamas autoridad y le das un valor de autoridad, te genera ira. Y ese es el campo que hay grabado en ti. ¿Cuántas veces no hay ira? ¿Entiendes? Y eso es lo que hay que dejar ir. Porque no hay nadie, la única autoridad aquí es la de Dios. Cuando empiezas a cambiar, por supuesto, vivimos en un mundo donde tú puedes ver los campos, ¿no? La ira, el miedo, la culpa, la vergüenza. Si empiezas a observar desde testigo observador, puede ser muy divertido este mundo. Porque tú lo empiezas a ver. Otra cosa que lo empiezas a sentir. Porque los campos se sienten, por ejemplo, en esta conciencia se está dando mucho, se sienten mucho los campos. Campos a veces muy bajos. Se sienten porque los campos son impersonales, no son de Sandra ni tuyo. Pero cuando intentamos huir de ahí o atacar, es porque hay miedo, ¿sabes? La ira tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? Y la supervivencia total. Lo que te está mostrando esa escena es que hay mucha ira y eso es lo que hay que dejar ir. O sea, yo no reaccioné. Pero lo sentiste, no es lo importa. importante. Aquí lo que se trata es lo que sientes. No, porque si tú reaccionas, hablas, no sé qué, estás tapando. Muchas veces estamos llenas de ira y estamos así, tratando de quedar bien. Pero dentro hay una ira que te estás muriendo, que es tremenda, porque la ira es una energía de mucha fuerza, pero la ira mata. Es decir, Ataques al corazón. ataques al corazón. Entonces, con esa sensación que tú sentiste de ira, que está grabada en ti, que además tenemos esta cosa que aparece la ira y se conecta con un campo de ira y empieza, quiero, no quiero, lo ataco, no lo ataco, me defiendo, no defiendo, porque ya tú estás en el programa completo. Y le das play. Y le da play y arranca. Es el tuyo conectado. ¿Por qué? Porque es algo que hemos investigado. Ni siquiera las memorias están aquí. Están en campos de conciencias mayores. Los campos de conciencia son mayores y son invisibles. Es decir, que tu archivo está en un campo y si predominantemente está en un campo de ira, se conecta al campo de ira así como, vámonos que aquí empezó la película. De lo que tú tienes que hacerte responsable es de esa ira. Porque la mayoría de las cosas que nos pasan, no es que no queremos ir a la escuela para que nos digan eso, es que no quiero vivir esto que se vive con la ira o con el personaje, que también lo califico de tremendo, ¿no? De que está mal, de que no debería sentir esto, de que no sé qué, de que no sé, de que debería sentir más. Que desde el testigo observador yo puedo ver esa ira como un ello y empezar a hacerme cargo de que tengo la responsabilidad, porque eso es el karma, de empezar a deshacer esa ira impersonal que yo le he tomado como yo, pero que ya la compré y tengo que ir a limpiar el jamo, se dice aquí, la bolsa, como
la bolsa de la compra. Hay que empezar a vaciar la bolsa. Entonces, lo más importante cuando estamos viviendo una situación, ¿cómo me siento? Y no tiene nada que ver con el otro. El otro me está sirviendo para que yo perciba, proyecte y genere un campo y me vea energéticamente. Aquí hay cosas muy interesantes que en un nivel muy sutil se ha investigado y lo he visto, ¿no? Todos nos sirven de espejo en la medida en que yo perciba, y si yo lo percibo desde un campo de ira, pues claro que me sirve de espejo. En la medida en que yo esté quieta, tranquila, en el testigo observador, ya no te resuenan las cosas, entonces ya es como la libré, ¿sabes? Ya está, esto no tiene nada que ver conmigo. Los egos se pueden poner ahí a ser de gladiadores, que a ti no te importa, porque tú estás en tu presencia, en la presencia divina de Dios. Mientras tanto, tenemos que hacer la tarea de responsabilizarnos de nuestras decisiones inconscientes que han sido, el inconsciente y el karma es lo mismo. Todo lo que he creído, ahí va acumulando. En todas tus vidas pasadas. De todas tus vidas pasadas se van acumulando y ahora que vas a tener la vida, vas a ser maestra, vas a tener la experiencia que te toca tener, porque al ego le encanta decir que una cosa es decir, Elon Musk o el millonario no sé qué tiene una vida mejor que, no sé, que maestro, vamos a suponer, porque gana más. Al ego le encanta hacer diferenciaciones y comparar con respecto al dinero, algo que también es otro cuento ilusorio. Pero cada quien en la vida que tiene está viviendo un trabajo profundo con su inconsciente, tanto el que tiene como el que no tiene, aunque todos estamos sostenidos por la gracia divina de Dios, por la abundancia absoluta. Pero si me siento pobre o rico en una situación, eso es lo que tengo que trabajar. He conocido gente que tienen aviones privados y se han sentido completamente pobres. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me tengo que hacer cargo de lo que siento. ¿Qué siento? Y eso es con lo que yo tengo que trabajar. ¿A quién quiero matar? Y ese es el regalo. Y ese es el regalo. Sí. Pero fíjate lo gracioso que es el ego que te dice, no vayas a Dharma Global. Porque al ego no, mira, al ego no le gusta que lo descubran. Porque Que lo muestren. Que lo muestren. Es una fuerza energética ilusoria porque te vende que estamos separados y que somos individuos y que somos personas y que tenemos que atacarnos y defendernos, pero son pensamientos. Que se hizo para Lucy. Bueno, el ser humano tiene 600.000 años en evolución, pero antes tuvo Lucy, los Neandertal, todo el mundo por ahí, ¿no? Para llegar aquí, para llegar a la era de la inteligencia artificial, pero no tenemos inteligencia emocional. Ahora hay alguien que nos va a arreglar la vida, que es inconsciente completamente también, que son programas, sin tú hacerte cargo de tu programación. Entonces luego te dice, no vayas allí, que estos dos te van a decir que te liberes de eso y que cuando llegues a la escuela, claro, lo entendemos perfectamente porque aquí hay un alma que trabaja, que trabaja en una oficina, que sabe cuando los campos se mueven, que lo sabe. Pero ahí está la riqueza, esto hay que dejarlo ir, esto hay que dejarlo ir, esto hay que dejarlo ir, esto hay que dejarlo ir. No tiene nada que ver con el otro, tiene que ver conmigo, porque si no, yo estaría quieta aquí, yo estaría tranquila, no estaría proyectando, quiero ahorcarlo, como dices, ¿me defiendo o no me defiendo? No, ya estás en el programa. Regla número 1 del programa ego, anticipación, ataque y defensa. Claro. Apego y animadversión. ¿En dónde estabas? En la animadversión total, ¿no? Entonces, esto es muy divertido. Por eso el testigo observador te ayuda. ¿Qué se está sintiendo, Ira? Ah, ok. Me voy a hacer cargo de decir que ellos se están peleando, pero yo voy a empezar a dejar ir aquí la ira. Traigo a mi conciencia esta ira y la acompaño amorosamente y en paz para dejarla ir. Es una descarga amorosa donde te ayuda. Puedes poner la imagen, visualiza el video en tu mente
donde el jefe está diciendo, taca, 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 y en ese momento, ¿qué sientes? Se te activan las emociones y en ese momento lo dejas ir. Va a llegar un momento en que ya no te va a generar. Ni el jefe, Si lo ni la haces. familia, ni nadie, porque ¿cuántas veces eso no lo sientes en otros momentos? Porque está ahí esperando por ti a que tú tomes la decisión de dejarla ir. Y si no, viviremos sufriendo esta vida y la próxima te tocará. Esa es la me gusta mucho esa frase de Hawkins que te dice, ok, No quería que vinieras. si tú tienes, vamos a empezar, un viejo odio y dices, esta persona lo que me hizo no tiene perdón de Dios, que se vaya al noveno círculo del infierno de Dante, desgraciado, y todos los días estás con ese viejo odio. Hawkins te decía, bueno, ¿y qué pasa si te mueres hoy en la noche? ¿Te quieres llevar a la otra vida ese odio? Porque luego damos por sentado los egos, somos tan soberbios de que me queda mucho tiempo para pedir perdón, me queda mucho tiempo para ver cómo evoluciono, ahorita tengo que ganar lana, ahorita tengo que ver cómo me aprovecho de los demás, ahorita tengo que... El ego así piensa, es un depredador, pero estás teniendo la oportunidad de que ahora, en tiempo real, tú puedas aprovechar esos espejos como testigo observador y puedas dejar ir muy rápido, convocas la energía de la ira, la vas a sentir, y la vas a dejar ir, la va a santificar la luz de la gracia, la va a convertir en amor y en paz. Ese es el espejo que estás teniendo ahora. Y si cambiaras de escuela, vas a encontrar otro, te lo garantizo. Puede ser tu compañera, que te toque una compañera odiosa, que va a ser de espejito para mostrarte. No hay manera de evadirte, ni que te vayas a Australia o a Mongolia. Tu sombra, tu inconsciente, tu karma te va a acompañar. Y hoy leí una cosa de Hawking, es un nuevo libro, Reflexiones de Hawking, que está muy chulo, que acaba de salir, y decía, en momentos de crisis, puedes decir la siguiente oración: por favor, Dios, estate conmigo y muéstrame cómo rendirme y gestionar esta experiencia. Cuando tú no agarras al ego y dices ataco, no ataco, sino te quedas quieta a observar y le pides a Dios que te muestre cómo gestionar esta experiencia, se da sola la experiencia. El tema es los comentarios. El comentarista que aparece en una 10 milésima de segundo, que quiere organizar la vida de acuerdo a las memorias que tenemos y no nos damos cuenta de eso. El tema es que no nos damos cuenta de eso. Cuando empiezas a testificar esto, empiezas a salir de tu ignorancia, porque las memorias son opiniones, puntos de vista, Barucho. Son ignorancia total. La vida no es un punto de vista, la vida es completa y todos estamos abrazados por la vida, somos la vida. Mientras no trabajemos y purifiquemos la mente, ese es el gran problema de la humanidad, la ignorancia. Esa es la manera más compasiva también como vio Jesús cuando estaba crucificado y que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Literalmente la ignorancia de estar desconociendo, porque además negamos ser hijos de Dios. Nos encanta la idea de la mente separada y el cuerpo separado. Entonces, de alguna manera hoy estamos escuchando, estamos experimentando, pero sobre todo estamos recibiendo todos este campo de energía. Este campo de energía les está atravesando a nivel espiritual a las personas que se conectaron. Y la energía no lineal no trabaja de manera secuencial. Nada más dar ese granito de arena, dar esa dosis de buena voluntad para permitir, para que cada oportunidad sea una oportunidad de rendición. O sea, la vida así es. O sea, realmente, ¿cómo son los egos? Cuando salen las cosas bien, estamos felices, ¿no? Pero ¿cómo está el mundo? ¿No? Entonces, vamos a reconocer que el mundo humano está cargado de negatividad por todos esos pensamientos de eones, de miles de eones de años, que es el inconsciente colectivo, es una nube enorme. Tú piensas en ira y entonces, mira la maestra, vamos a mandarle un cable del grueso, a ver si lo agarra. Oye, parece que sí, él lo agarró. Y empiezas y te conviertes en una asesina.
¿no? Porque si tú llegas a ver esa parte humana que te dicen los psicólogos de que cualquier persona, si le das las suficientes razones, se puede convertir en asesino. O sea, tú llegas a tu casa y ves que están queriendo acuchillar a un familiar o algo y te puedes convertir en un asesino así en defensa propia, lo que tú quieras. Pero el potencial de dónde está esa energía, ¿no? ¿De dónde está esa energía? ¿Qué es lo que hay que entender? No es mala suerte, ya quitarnos ya la careta de víctimas. Normalmente el ego le fascina la idea y disfruta mucho, tiene un placer secreto de ser víctima, de lo mal que me ha ido, de lo que me han hecho, de lo que me han robado, de lo que me han quitado, de los desamores, de todo eso le fascina. Pero somos como conciencias que venimos aquí a experimentar la experiencia humana, es para trascender todo lo que nos ha alejado del amor. Tenemos mucho trabajo espiritual que hacer. El mapa de la conciencia es un mapa del amor. Estás en vergüenza, tienes muy poquito amor. Estás en miedo, que está en 100, ¿no? Y así vamos subiendo, ¿sí? Entonces el principal objetivo del testigo observador, ¿sí? Es que esas ilusiones, como es el miedo, la ira, la culpa y la vergüenza, cuando las pones a observar desde el testigo observador, desde esa parte divina, se deshace. Ese es el regalo. Hay preguntas, a ver, adelante. No, yo un comentario. Yo justamente al revés, fíjate, pensaba, qué bueno que vine, porque precisamente la vida me distrae y estar aquí me conecta con esa parte y me da la oportunidad de poder... Te metí a la espada, en la empuñadura. De ubicar nuevamente. Entonces es como, entre semana me apendejé poquito, me fui por todo, pero me vuelvo a centrar. Y me parece una oportunidad padre. Y además lo voy a decir honestamente, siento que no hay muchos lugares con esta conciencia. Más bien, no me ha tocado conocer ninguno con esa conciencia. Fíjate que uno de los grandes avatares siempre tenían sus changa, se le llama changa. No es que ellos tenían, de hecho Ramana estaba en una cueva y casi lo bajaron. Él quería estar en silencio y después estaba en su camita ahí en silencio y de vez en cuando abría los ojos y decía, investiga quién está diciendo eso. Lo está diciendo el ego. ¿Y quién es consciente de eso? ¿Cuál es la fuente de sí mismo? Te das cuenta, como tanto hemos recalcado hoy, que no había nadie adentro, ni ningún yo. Esos son pensamientos que cuentan historias. Venir a grupos así, donde hay una intención, porque la espiritualidad tiene mucho que ver con la intención. Si tu intención es matar, no es lo mismo que la intención de conocer a Dios, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta matamos con nuestras opiniones y nuestros posicionamientos a la vida, a los seres, a todos, sin darnos cuenta. Podemos perdonarnos. El curso de milagros te dice perdónate. Pero los grupos y las changas y el trabajo colectivo, y hago una invitación, se genera un campo de energía, que es lo que podemos sentir ahora, que es lo que nos alquímicamente nos reubica otra vez, ¿no? En esa energía pura que somos, más que en la energía de los pensamientos negativos. Todos, Jesús tenía sus apóstoles, Hawking tenía grupos y grupos que los ayudaban a testar, acompañamientos, todos. No sé, sí, estar en un grupo intencionando el amor genera mucho amor a toda la comunidad. También, si estás aquí es porque en algún momento tú has estado espiritualmente en otras vidas conectadas. Ahora has tenido que vivir lo que tienes que vivir y de alguna manera esta energía de la gracia que se siente aquí purifica y limpia el campo de todos y como bien dices, nos realinea en la verdad que somos. Entonces, por eso nosotros, aunque venga 1, 2 personas, 3, 10, 5, da igual. Porque el hecho de poder compartir esto, de poder estudiar a Hawking,
desde un lugar muy puro, desde un lugar completamente puro, es una entrega no solo a nosotros, es una entrega a Dios y a la comunidad. Porque lo que mejor podemos hacer para trabajar en función del mundo es dejar de tener opiniones, comentarios y ponerte a hacer tu trabajo de purificación y de ser un testigo observador de la vida para que desde el silencio podamos acompañar a todos los seres. Porque ni siquiera en el silencio, si yo hablo y digo que soy mejor que tú porque estoy en una changa espiritual, estoy en ego espiritual. Pero si hay silencio y hay quietud y hay amor, estamos haciendo el trabajo de verdad. Entonces, gracias por decir eso, no porque nos ponga en un lugar diferente a ti, sino porque es cierto, cuando grupos, seres de conciencia, unidos, que es lo que somos, trabajamos por el bien mayor, la gracia se expresa. La gracia se expresa. No hay duda. Cierren sus ojos, sientan la gracia, siéntense un momentito y experimenten la paz de Dios. En silencio puedes decir en tu mente, luz de la gracia, respírame. Luz de la gracia, absórbeme. Luz de la gracia, extiéndeme. Luz de la gracia, ilumíname. Luz de la gracia, purifícame. Acompáñame. ¿Qué tal? Se siente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en redes? Ese Jairo, bienvenido Jairo. Si los pensamientos no son nuestros, pero sí podemos dirigirnos. Esa dirección también es del ego. ¿Nos podrían explicar cómo funcionan las cadenas de pensamiento y cómo sacarles provecho aunque se esté en un nivel alto de conciencia? Ok, vamos primero a diferenciar que estos campos de conciencia donde están todos los pensamientos, Jung acuñó el término inconsciente colectivo, ¿sí? Que energéticamente calibra bastante alto, que es donde están todos esos contenidos mentales que la humanidad ha pensado. Ya hemos platicado aquí que en el campo de la conciencia universal, cualquier pensamiento que tengas, cualquier palabra que salga de tu boca, todos los actos que has hecho y todo lo que has dejado de hacer queda registrado. Es lo que luego se convierte en el karma, que es lo mismo que el inconsciente colectivo. ¿Sí? Entonces, si entendemos primero que fuimos engañados por el ego, que nos puso que era muy importante pensar para sobrevivir. Entonces Hawkins te habla de que tenemos un exceso de pensatividad, porque lo asociamos a nuestra supervivencia, ¿sí? Mucha gente inclusive habla de que no, yo pienso mucho, soy muy inteligente. Hay el coeficiente intelectual y hay el coeficiente espiritual. El coeficiente espiritual, podríamos decir más o menos en palabras, sería tu nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, si vamos a pensar, pensando que estamos sobreviviendo, no lo vas a dejar de hacer.
Lo primero es, como yo recomendaría leer el libro de Dejar Ir, la anatomía de las emociones, la anatomía de los pensamientos, ver cómo opera la mente, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de definiciones que aparentemente estamos de acuerdo todos. Espérate, si yo te puedo decir, te puedo afirmar que mis pensamientos son absolutamente pura vanidad. Tú se lo dices, es un doctor en derecho o un doctor en farmacología, te va a decir, tú no te quemaste las pestañas como yo me las quemé, y todos mis pensamientos han salvado vidas, y todos mis pensamientos han ayudado a la justicia en el mundo, ¿no? Pero yo te puedo decir, desde el punto de vista espiritual, que cualquier pensamiento que tengas es vanidad. Entonces, lo primero que se necesita es entender que Dios es silencio. Dios no necesita que le hables con palabras. Y nuestros pensamientos, ¿sí?, que surgieron de ese deseo de sobrevivir, que se perfeccionaron luego con el lenguaje. Hawkins lo dice muy chistoso, se inventó el lenguaje y a los 3 segundos empezaron las mentiras. O sea, el ser humano inventa el lenguaje para mentir, no para comunicar. Entonces, los pensamientos como tal, desde un punto de vista espiritual, ¿sí?, tenemos que considerarlos impersonales. Claro, si eres una persona que ahorita en el mundo estás dedicado a dar clases de historia universal, es muy importante qué vas a decir en cada materia. Eso no tiene nada que ver con el mundo donde tú desarrolles tus actividades. Yo como terapeuta o como abogado que fui muchos años, tenía que utilizar el razonar y la información contenida en la memoria. Aquí estamos hablando de que estos pensamientos, sobre todo los que más te lastiman, ya se convirtieron en inconscientes, en forma de programas, en forma de creencias, condicionamientos, actitudes ante la vida, hábitos. Entonces, sí es importante que lo primero que tengamos que dejar claro, ¿sí?, que cuando estás en un plan de buscar espiritualmente cómo purificar la mente, pasa algo maravilloso. El ser, por la kinesiología, te puede mostrar tus prioridades. Como yo me río a veces en terapia, ¿no?, que llega la chica al consultorio y su prioridad número 1 es que se le está cayendo el pelo, ¿no?, pero es por vanidad, ¿no? Y sus problemas son los riñones. Es más importante los riñones que se te caiga el pelo, ¿no? Pero entonces lo mismo ocurre a nivel espiritual. Si lo que tenemos que purificar, si la basura son esos contenidos mentales, lo primero que yo le contestaría es, bueno, ¿qué estás viviendo ahora en tu vida? ¿Qué espejos tienes? ¿Qué nivel, o sea, cuáles son los problemas y qué te están generando a nivel emocional? Detrás de esas emociones hay miles y miles de pensamientos. Entonces, ayudaría mucho a entender esto, de que los pensamientos que forman parte de nuestra herencia kármica como Homo sapiens, ¿sí?, que nos fueron dados desde que estamos aquí en la Tierra, nos conectamos al inconsciente colectivo, ¿sí? Y un investigador espiritual lo que tiene que hacer es ir purificando precisamente esos contenidos mentales que se van teniendo. Hawkins, cuando se iluminó, tardó muchos años en regresar al mundo, le costaba hilar pensamientos, le costaba hilar palabras, y logró hacerlo para poder dar este legado de toda la información donde explica todo el proceso. Entonces yo creo que aquí ayudaría mucho, ¿sí?, uno, profundizar en el libro de Dejar Ir, ¿sí?, para entender desde la visión espiritual de lo que es un dejar ir de purificación, porque no quisiera caer en el exceso de que no, ya no trabajes, ¿no?, ya ahora sí nada más que tu mente en blanco, sino que entendamos de que karmáticamente cada uno de nosotros tiene que trascender ciertas emociones, ciertas situaciones. Y la vida, esto que llamamos la vida, es la oportunidad. Nos la va a poner, pero
de pechito, nos van a poner los espejos si elegimos trascenderlos. Entonces sí me gustaría, no sé si quieras abundar algo, Sandra, sobre los pensamientos y la linealidad. Me viene una cosa muy interesante, por supuesto, el lenguaje, como ya dijimos, es una herramienta. El tema es la intención, es decir, uso la herramienta para unirme o para separarme, uso la herramienta para defenderme o uso la herramienta como un mecanismo de unidad. Lo que pasa la mayoría del tiempo es que usamos la herramienta como un mecanismo de separación, de ataque y defensa, de aversión y de apego, ¿no? Los apegos son cosas increíbles, porque fíjense, no estamos apegados a las cosas, estamos apegados a las emociones. Si a algo yo le pongo un valor, ese valor que yo le estoy dando es a lo que yo estoy apegada. Por eso a veces compramos una casa y al otro día queremos comprar otra y queremos comprar otra o queremos cambiar de carro cada 2 años, ¿no? Entonces aquí el uso correcto y economizar con el pensamiento es fundamental. Es decir, que las palabras y no dar opiniones, no posicionarme. Eso no significa que el pensamiento es una herramienta que también nos puede ayudar a la creatividad, En la vida práctica. a la vida práctica. Los pensamientos son para cosas prácticas, no son para envidiar, comparar, lastimar, maltratar, suponer, anticipar, futurizar, hacer películas. Todo eso es lo que hace la mente a través, es como si tuviéramos un televisor y fuéramos haciendo zapping, ¿no? Vergüenza, culpa, miedo, tal. Pero a quien nos está escuchando, tenemos la elección de elegir el pensamiento. Tenemos la elección de utilizar la herramienta, no que las herramientas nos utilicen a nosotros. Esto es como lo que se dice cuando los hombres los robots toman las ciudades, en esas películas, que los robots toman las ciudades, no sé qué películas son, porque esa es una cosa que veía de mi hijo, que él veía las películas de la mente nos tiene tomado a nosotros, es decir, la robótica de la mente nos tiene tomado a nosotros. Pero el pensamiento es una herramienta que podría utilizarse para las cosas más bellas, sutiles, para el amor inclusive. El amor es el amor, no necesita comentarios. Pero a veces una palabra amorosa, como tiene un nivel de calibración alto, vibra desde ahí. Genera un campo de amor y de quietud. Entonces, saber economizar, utilizar es la herramienta y mantener la quietud y el silencio y la tranquilidad para utilizar la herramienta es fundamental. Fue muy acertado lo que comentaste de tanto la mente como el cuerpo están al servicio de tu conciencia. Eso creo que está muy bien para poder entender lo que ha pasado. Nos hemos identificado con la mente y con el cuerpo y la mente es la que nos tiene secuestrados. Como los robots. Así es. ¿Algo más? Porque ahora ya hemos tocado la gracia, la experiencia. ¿Ya? Pues muchísimas gracias a todos los que vinieron físicamente y a todos los que se conectaron a través de YouTube, a través de las otras plataformas. Los esperamos el próximo martes. La realidad es, venimos con muchas ganas de continuar con este proyecto, que sabemos que es guiado, si es la conciencia la que está moviendo esto, para poder seguir extendiendo. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Súper.